Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en RPP Televisión y Alejandra, ya tenemos a nuestro primer invitado, ¿no? Así es, Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, que se encuentra prófugo de la justicia hasta el momento. Ya está acá ya. Ah, ya regresó. Claro, como cumplimos mi palabra. Ah, bueno, perfecto. Abogado de Jaime Yoshiyama, quien se reunió en el INPE con Walter Ríos, y esto ha sido denunciado recientemente. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué esta reunión no contó con ningún tipo de registro biométrico o con los procesos formales que requiere el INPE? Porque no fue una reunión, Alejandra. Yo fui a ver a mi cliente, el señor César Álvarez, cuyo caso de malversación veo en la corte de Chimbote. Yo hice el informe, está registrado en Justicia TV. Y en esas circunstancias, esto pasa antes, cuando yo comienzo recién la defensa de Álvarez. El señor Ríos se acerca a mí, me saluda y me dice, yo recuerdo una defensa suya, que es la defensa del señor Candamo, un fiscal que fue detenido en Pisco. Tal vez ustedes puedan recordarlo si buscan en Hace 8 años más o menos. Hace 8 o 9 años. Sí. En ese caso, me dice él, yo fui cruel e hice justicia mediática. Y hoy yo estoy en lo mismo, me dijo. Entonces, ya una conversación muy rápida. Y me dijo, doctor, yo tengo un escrito para la OGMA y no tengo quien me lo lleve. ¿Usted puede ayudarme con eso? Démelo. Esa fue toda la conversación. ¿Cuándo fue eso, doctor? Eso fue hace el 14 de enero, 14-15 de este año. Yo nunca le entregué el cargo, eso sí es verdad, y él con justa razón, el 1 de marzo, vuelve a abordarme cuando yo estoy reunido con mi cliente, con el señor Álvarez. Yo me dice, doctor, mi cargo, y obviamente hubo una conversación en la que lo único que tuve que hacer es ofrecerle disculpas porque yo no había llevado su cargo. Y ese es todo lo que hay, o sea, no es que hay una visita mía. El INPE, por supuesto, también dice que yo me he entrevistado con él. Pero no es una entrevista en el sentido de que yo haya buscado una conversación con el señor. Es el señor quien me ha abordado a mí. Doctor, y sabemos que Walter Ríos se quedó sin abogado. El doctor Servigón era su defensa, Juan Servigón, y bueno, después dejó de serlo. Muchos pensaban también que quizás en ese momento se estaba planteando la posibilidad de que usted asuma la defensa de Walter Ríos. ¿Fue así o no? No, en ningún momento. Lo que pasa es que yo creo que ustedes conozcan o entienden más o menos mi carrera. Yo soy un abogado de estrategias de refutación. Yo nunca he tenido un caso en el que vaya a la colaboración y según los medios señalan el señor Ríos ha optado por una vía de colaboración. Esa no sería una especialidad en la que yo pudiera servirle apropiadamente. Pero habla de recibir un cargo. Recibir cargos, presentar trámites, presentar escritos, ¿es el trabajo de un abogado? No, no. Es el trabajo de un mensajero, y lo hizo un mensajero de mi estudio. Me dio el documento, se lo entregué a la persona que ingresa los escritos en el estudio, me regresaron el cargo y se quedó en mi escritorio. ¿Usted es amigo de Walter Ríos? No, no soy amigo. Entonces, ¿por qué le acepta? Por un acto de humanidad, Alejandra. Humanidad, pero no Así lo es. conoce, no ha escuchado los audios, ¿no? Yo he atendido a muchísima gente que no he conocido antes haciéndoles favores. Este es un favor simple, sencillo, que no compromete a nadie. El señor ha hecho su escrito a mano, no tiene defensa, no recibe visitas, no puede hacer llegar el escrito. En el momento en que le pide el favor, él ya había dejado, o mejor dicho, ya había roto su relación profesional de abogado-cliente con Servigón. Supongo, no lo sé. Lo que él me dice es, yo no recibo visitas, doctor, no tengo quien me lleve esto. ¿Me puede ayudar? ¿Y usted se arrepiente en estos momentos de haberle hecho ese favor o no? Francamente sí, que lo ha metido? Porque si yo hubiera sabido que esto iba a generar una escalada de este tipo, me faltó prevención, teniendo presente que conmigo hay una especie de saña permanente. Cuando defendí hace más de una década el caso de Algamarca, donde estaban los hijos de Orlando Sánchez Paredes como inversionistas, ustedes van a poder encontrar en la red que siempre se me refiere como un abogado con nexos con los Sánchez Paredes. Si defiendo a Jaime Yoshiyama, me vuelvo fujimorista, pues ustedes ven en las redes, el abogado fujimorista es insultado por el pueblo. Y entonces sucede que corrientemente hacen esto. Pero, a ver, ¿no le parece un conflicto de intereses recibirle un escrito a Walter Ríos cuando una de las aristas, o por lo menos parte de la tesis de la Fiscalía, es que se pretendió acceder por parte de miembros de Fuerza Popular a la red de los cuellos blancos debido a una casación que se encontraba precisamente en la Corte del Callao? En la que mi cliente no tiene nada que ver, Jaime Yoshiyama. Situación en la que no tenía absolutamente nada que ver. Está investigado dentro de esa investigación. Pero no, es que escúchenme, Alejandra, no hay un conflicto de intereses en la medida en que el señor
Ríos no tiene nada que ver con esa supuesta relación con el señor Inostroza. No tiene ninguna vinculación. Y además es un favor absolutamente inocuo. ¿A qué se refiere con que no tiene vinculación con Inostroza? Porque el señor Ríos, o sea, todo este cuento de la relación de Fuerza Popular con Inostroza está montado a través de una supuesta relación con el señor Camayo, donde no participa para nada el señor Ríos. Entonces no hay vinculación. Uno vincula las cosas por los hechos, no por las especulaciones que se le pueden ocurrir. La tesis de la Fiscalía es que Walter Ríos y César Inostroza conformaban la red de los cuellos blancos y trabajaban En el de Callao. manera muy cercana. No parece ¿Usted cree ser que así. Walter Ríos es inocente? No, yo un ratito, ahí hay un error. ¿Por qué salta usted a conclusiones? Esa es una falacia de generalización precipitada. No, yo no sé si el señor Ríos es inocente o es culpable. Creo particularmente que es culpable. Yo sé diferenciar lo que son mis creencias de lo que es lo que yo sé. ¿Ok? Creo que es culpable. Pero eso no lo convierte en una persona a la que no se le puede dar un auxilio. O sea, si él se hubiera estado ahogando y yo lo hubiera auxiliado, estoy en medio de un conflicto de intereses. Doctor Abanto, ¿y por qué cree usted que ha salido esta información? Y básicamente me refiero al comunicado que ha emitido el Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cree usted que hay algún propósito, diríamos, oculto, subalterno en esto? Bueno, yo sí tengo dudas sobre la motivación, porque no soy el único abogado al que le ha pedido favores el señor Ríos, por ejemplo. Y eso lo pueden constatar y se va a constatar si es que hay una investigación prolija. ¿Qué abogado? No sé, o sea, lo que me dicen es, le ha pedido ¿Pero cuál siempre es la favores motivación? iguales. O sea, en concreto, ¿cuál es la motivación? Bueno, no sé, pues será una respuesta al desafío que le lancé al ministro de Justicia respecto de que era responsable de la integridad física de Jaime Yoshiyama durante su internamiento en el ¿Está penal. usted responsabilizando al ministro de Justicia? No estoy ¿En concreto, responsabilizando. entonces, ¿a quién? Lo que digo es que me parece extraño. ¿Ya? No voy a responsabilizar a nadie porque no tengo fe cierta de qué es lo que ha ocurrido. Pero sí me parece extraño que un acto que no es infrecuente, porque hay que describir bien el lugar. En prevención, la zona donde uno se entrevista con los procesados son dos. Hay dos zonas. Hay una sala, que es donde yo estuve, y al otro lado, si la sala está ocupada, uno pasa hasta el patio, donde le ponen una mesa y se cruza con todos y habla con todos. Hay 11 presos ahí. Yo he saludado al señor Alfaro, por ejemplo, que es el delegado del pabellón. Y nadie ha sacado un comunicado diciendo que el señor Alfaro me ha saludado y se ha entrevistado conmigo. O he hablado con Martín Belaún del Ocio. Claro, pero una cosa es un saludo y otra cosa es por lo menos como se redacta en este comunicado Así del es. INPE, una entrevista. Ahí está la mala fe. No hay ninguna entrevista. El señor ingresa a mi reunión con el señor Álvarez. No es que yo lo busco. Yo no lo llamo, ¿Y Alejandro. puede ingresar así tan libremente a una Me reunión? imagino que se Porque habrá es una movido. reunión, me imagino, privada entre usted y su Las cliente. puertas no tienen chat. No, por lo menos yo no le pongo seguro a la puerta. Pero hay seguridad del INPE. Pero esa puerta, o sea, en esa zona hay cierta libertad de movimiento. Es la hora de visita. Yo les pido que ustedes vayan y vean el lugar para que puedan darse cuenta de que no es una cosa misteriosa. A ver, ¿no? pero ustedes estaban en un área apartada. O sea, estaban en un salón usted con su cliente. Una habitación, sí. y él entra a la oficina. Sí, entra. ¿Con qué libertad va a entrar? Usted hubiera podido decirle un momentito, por favor, estoy conversando con mi cliente. No, es que César me advirtió. Ríos quiere hablar con usted, doctor, por el tema de su cargo. Yo le digo, si viene, que venga, pues. A Ríos ya le había dicho a su patrocinador. Claro, que pues, que yo le estaba debiendo un cargo desde el 15 de enero. No, pero en la primera vez que se reúnen, cuando No, la él le primera pide a no le usted dice el nada. favor. Él me pide un favor y él estaba presente. Por Cada eso le vez que yo pregunto, en ese momento que él le pide el favor, ¿tan fácilmente ingresa al ambiente privado donde usted estaba con su patrocinador? Sí, claro, claro. ¿Y de dónde conoce su patrocinado a Walter Ríos? Mi patrocinado, Álvarez. Comparten celda. Comparten la celda. ¿Y no hubo en ese momento algún intento de parte de la seguridad del INPE de impedir, por ejemplo, que el señor Ríos se acerque a ustedes, tomando en cuenta que era una reunión de abogado a Mire, patrocinado? le voy a ser absolutamente franco. Ese día, varios otros internos me han saludado porque eran los días en los que se había producido la recusación del juez Concepción Carguancho. Ya. Ustedes, los medios, me han brindado a mí una especie de celebridad por ese tema. Y eso genera en la gente una expectativa. Me pasa en la calle, para bien y para mal. Entonces, ¿cómo no va a ocurrir allí?
Bueno, ¿cree que hay entonces un ensañamiento hacia usted? No, Una represalia eso. lo que creo es que hay ahí una situación absolutamente fuera de lugar de presentar algo que es mucho más frecuente de lo que la propia autoridad del INPE quiere admitir, ¿no? Y que no tiene ningún contorno delictivo ni infractor. Se lo pregunto directamente. ¿Hubo corrupción, intención de eludir el control de las autoridades, generar una reunión sin registro? Para nada. Le explico. ¿Eliminar el registro de una reunión? No, Alejandra, porque para eso, mire, es más sencillo. Y yo defiendo un tema que aquí es muy importante, un principio que cuidado, creo que el INPE o alguien quiere empezar a recortar. ¿Quién debe buscar la prueba de descargo? ¿El fiscal o la defensa? La defensa. Si yo supiese, creyese o estuviese convencido de que el señor Ríos tenía algo que aportar a mi defensa del señor Cavazza, yo me hubiera presentado directamente ante él y le hubiera pedido una declaración. No lo considero útil, no me sirve de nada. El señor Ríos, además, mucha gente ha especulado, ni siquiera está en la carpeta de Cavazza. El señor Ríos tiene su propia carpeta ante el fiscal Fernández. Cavazza está siendo procesado en la carpeta de la fiscal Sánchez. Entonces no hay forma de que el señor me sirva a mí. Doctor Abanto, hablando justamente de su patrocinado, y usted expresó sus temores sobre la integridad de Jaime Yoshiyama. Temores infundados, tengo que decir. Jaime ha sido tratado... No eso le iba a preguntar, ¿no ha sido recibido tratado amenazas? estupendamente ¿no por las autoridades del INPE. No. Uno tiene que ser hidalgo y caballeroso, y cuando se equivoca al lanzar precipitadamente una conclusión, tiene que tener la hidalguía de rectificar. Yo tengo que reconocer que el Instituto Nacional Penitenciario con Jaime Yoshiyama ha tenido una conducta incuestionable. Como la tuvo, quiero destacar esto, la Policía Nacional del Perú a nuestra llegada al país. Y quiero subrayar la participación del coronel Montañez, que tuvo a cargo el operativo en ese momento, junto con los demás efectivos que le dieron a Jaime Yoshiyama el trato de un ser humano. Permítame una última consulta de mi parte. ¿Ha visto usted lo que ha pasado con el fiscal José Domingo Pérez a la salida del penal, seguramente la agresión que ha habido en su contra? Y hemos escuchado a algunos representantes del Ministerio Público manifestar que esto se trataría, esta agresión, de una especie de estrategia, ¿no?, para de alguna manera poner trabas o entorpecer el proceso mismo de investigación a Keiko Fujimori y a otros, en los cuales está Jaime. ¿Qué opina al respecto? Podría decir entonces de esa perspectiva que cuando yo fui atacado en la avenida La Colmena, cosa que está grabada y colgada en las redes, era una estrategia del Ministerio Público para destruir la actividad de la defensa. O sea, no se puede llegar a tomar un caso aislado, el acto de una persona extremadamente apasionada o de un par de personas extremadamente apasionadas que pierden el control de sus emociones y se lanzan a atacar a alguien para convertirlo en un esquema de destrucción de su trabajo. Si eso fuese así, yo creo que los que comenzaron son ellos. Muy bien. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Muy amable por su visita. Gracias. El doctor Humberto Abanto estuvo con nosotros, 7:02 de la mañana. Hacemos una pausa. Regresamos.